quiero empezar esta mañana a hablar de los tiempos. Vamos a hablar de tiempos individuales. Y yo espero que el Espíritu Santo les hable esta mañana en qué tiempo individual están cada uno de ustedes, si están a tiempo, si están afuera de tiempo. Y miren, de algo que yo estoy seguro, yo creo que también ustedes van a estar seguros, que a nadie de los que estamos aquí les gusta esperar. ¿A quién de los que está aquí le dice, ¡ala, cómo me gusta a mí esperar! ¿Verdad? Yo quisiera vivir solo esperando, ¿verdad? A nadie nos gusta esperar, todo lo queremos en el tiempo que nosotros queremos, como queremos, ¿verdad? Parecemos los gauchitos, ¿verdad? Cuando quiero, como quiero y cuando quiero, ¿verdad? Entonces, ese es el tiempo humano, el tiempo cronos, es el tiempo que nosotros conocemos. Pero mire, Dios es creador de todo y es el dueño de todo. Él es dueño del tiempo kairos y del tiempo cronos. Y nosotros, miren, pues hoy vamos a ver la distancia que tenemos con Dios, porque nosotros no podemos hacer nada contra el tiempo. Si ustedes pónganse su mano en su corazón, ahí van a sentir ustedes su corazón, 70, 80, 60 latidos por minuto. Aproximadamente de 10 a 15 respiraciones por minuto. Y vean que uno suspira más o menos 4 suspiros por hora sin darse cuenta. Es necesario respirar profundo. Todo está cronometrado para que nosotros existamos. Imagínense, no es lo mismo el tiempo que nosotros podemos aguantar sin respirar debajo de agua que otro tipo de tiempo. Y todos los tiempos son diferentes. Y hoy vamos a hablar de cada tiempo, porque eso nos va a hacer entender y razonar de que tenemos un ser superior que gobierna sobre todo y que los tiempos son de Él y no son de nosotros. Que somos nosotros los que nos tenemos que ajustar a los tiempos de Dios y no Dios a nuestro tiempo. ¿Verdad? Es que ahora dicen, como dice el dicho ese, que los pájaros le tiran a las escopetas, ¿verdad? Hemos invertido a veces hasta en nuestras oraciones todo y queremos nosotros hacerlo a nuestra manera. Todos saben ese versículo que dice a mi manera, ¿verdad? Todos lo queremos, ese versículo todos lo sabemos. A mi manera, ¿verdad? Pero el Señor nos va a enseñar que no. Disculpen mis amados, pero no es a su manera. Es a la manera de Dios en el tiempo de Dios, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que conocemos nosotros del tiempo? Dios es soberano, creador de todo, gobierna sobre todo y está en control de todo. Esto incluye el tiempo, el juicio, el favor, la misericordia. Nada se escapa del control de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ustedes y nosotros sabemos de los tiempos? Hay una eternidad pasada antes de la creación. Si me ponen una diapositiva ahí, tal vez va a ser más fácil, rapidito, porque no es una clase, pero si me ponen, no sé si la logran ver ahí, pero aquí empieza desde la creación, pero antes de la creación había un tiempo pasado, que todos lo sabemos, no vamos a hablar de eso porque no es el tema. Y luego está el principio de la creación. Luego viene el tiempo antes de la ley. ¿Cómo juzgaba Dios antes de la ley? Después viene la ley, cuando Él da la ley de Moisés, y todos sabemos cómo se juzgaba durante la ley, que era el viejo pacto. Luego viene el tiempo de la gracia. ¿En qué tiempo estamos nosotros ahorita? En el tiempo de la gracia. Entonces, ¿por qué a veces queremos regresar a la ley? Si sabemos que este tiempo de la gracia es un nuevo pacto, por lo tanto el anterior fue viejo, y este nuevo pacto, la vez pasada lo mencionamos, es un nuevo pacto que trae mejores cosas que el viejo pacto. Y luego viene el tiempo de la gran tribulación, el tiempo del milenio y el tiempo del posmilenio.
Esa es la gran línea de tiempo a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, hay una línea de tiempo, cronos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, la definición del tiempo cronos, es un tiempo lineal que se mide con un reloj celestial y terrenal. Para que nosotros podamos entender en qué tiempo estamos, se usa el tiempo cronos, que es el tiempo que lleva el hombre, para entender desde la perspectiva humana, porque nosotros no podemos entender cosas desde la perspectiva de Dios, porque no nos da tanto. No podemos pensar tanto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos ahí? Tiempos, edades, todo lo que ya vimos ahí. Y luego, que también Dios tiene programado ese tiempo. Ese tiempo tampoco nos pertenece. No sabemos cuándo vamos a nacer, ni cuándo vamos a morir. No sabemos nada. Entonces, ese tiempo programado es la línea de tiempo y los eventos cronológicos que van a suceder, de los cuales el hombre no tiene control total. Ejemplo, no sabemos cuánto vamos a vivir. Podemos programar agendas. Todos, ¿quién tiene agenda aquí? Todos, la mayoría, bueno, unos cuantos, ¿verdad? Programamos trabajo, pero que lleguemos, no sabemos. Podemos programar, ¿verdad? Y luego vamos a entrar al tiempo Kairos. El tiempo Kairos viene del cielo a manifestarse favorablemente, ya sea para juicio en la tierra y en forma oportuna, es preciso, es justo y tiene un tiempo para cada uno. Cada cosa que Dios hace en el presente, en el pasado y en el futuro, y como es el tiempo de Dios, es el tiempo que Dios prepara para su visitación. ¿Para qué? Para manifestar la voluntad de Dios en la tierra. Cada cosa que Dios hace en su tiempo es para manifestar la voluntad de Dios en la tierra. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo en su tiempo exacto para que nosotros conociéramos al Padre y tuviéramos vida eterna. Nosotros nada teníamos que ver en ese tiempo. Entonces, como humanos, no tenemos tiempo, no tenemos control absolutamente de nada del tiempo. Así que nosotros, eso nos obliga a ¿qué? A alinearnos al tiempo de Dios. Porque si no vamos a estar fuera de tiempo, anticipada de tiempo, y vamos a mencionar algunos versículos bíblicos para ver la gente que estuvo aplicada en su tiempo y la gente que estuvo fuera de tiempo. Y tengan lista su Biblia, pues. ¿Qué pasa si no conocemos el tiempo cronos y el tiempo kairos de Dios? Es la primera pregunta. Si no conocemos el tiempo cronos o el tiempo kairos de Dios, lo primero que pasa es que nos perdemos de su visitación. Él dice, yo te espero en tal lugar, a tal hora, en tal momento, para yo estar contigo, porque es una relación de amor. Los que ya somos padres, entablamos una relación de amor con nuestros hijos, una relación de amor con nuestra esposa, una relación de amor con nuestros hermanos, una relación con nuestros padres. Todos somos relacionales. Somos seres relacionales en forma horizontal con nuestra familia aquí en la tierra, en lo terrenal, y somos seres espirituales con una vertical del tiempo de Dios con nosotros. Entonces, vamos a ver que no es el tiempo no es igual en muchas situaciones. Y Jesucristo, miren pues, aún Jesucristo en su fase humana, natural,
Jesucristo mismo era consciente que había un calendario de tiempo, cronos y kairos, que controlaba su vida. Él sabía que él tenía un tiempo específico aquí en la tierra que en ese momento en su humanidad ni él mismo controlaba, porque él decía que todo venía del Padre. Y si Cristo estaba sujeto y controlado al tiempo de Dios, ¿cuánto más nosotros? Juan 7:6. Juan 7:6, yo creo que ahorita lo ponen ahí, Juan 7:6. Entonces Jesús le dijo a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Jesús aquí tenía que, sus hermanos le dijeron: mira, anda a la fiesta que va a haber ahorita en Jerusalén de la Pascua, porque es necesario que te conozcan, porque si tú andas predicando y diciendo que sos el Hijo de Dios, pues es bueno que te conozcan, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo a sus hermanos, ese es el contexto: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quiere decir eso? Porque a pesar de que Jesús vino, el tiempo de nosotros siempre va a estar presto ¿a qué? A la salvación, al amor, a la gracia, al favor y a la misericordia de Dios. Luego en Juan 12:23, había un grupo de griegos en ese tiempo que querían hablar con Jesús. Y en lugar de hablar con Jesús, primero le hablaron a Felipe, y Felipe le habló a Andrés, y ambos le dijeron a Jesús: mira, ahí hay unos griegos que te andan buscando. Y entonces Jesús les contestó: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús sabía su tiempo y él estaba seguro de lo que tenía que hacer. También cuando María en las fiestas de Canaán le dijo algo, él le dijo: no, todavía no es mi tiempo, apenas estoy empezando. Ese milagro fue cuando Jesús estaba empezando su ministerio. En Juan 12:27, ya él está en otro tiempo. Fíjense que cuando le dijo a María: no es mi tiempo, cuando lo andaban buscando, ya es tiempo que el Hijo sea glorificado. Y en Juan 12:27 era otro tiempo para Jesús. Ahora él dice: ahora turbada mi alma está. Él ya estaba en una época que estaba turbado porque sabía que llegaba el tiempo más difícil para él. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, dice: mas para esta hora he llegado. O sea que él estaba sujeto al tiempo preciso para el cual él había venido. Y yo creo que nosotros, hablando esto, yo creo que también nosotros, al nacer de nuevo, de ahí en adelante ya tenemos un tiempo divino. Anteriormente estábamos en un camino de perdición. Íbamos directamente para un lado en el cual era desastroso a donde íbamos a ir. Pero ahora ya estamos en el tiempo de Dios, en el periodo de la gracia. Antes ni sabíamos que estábamos en el periodo de la gracia. Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero llegó el momento que, así como le llegó el momento a Jesús, nos llegó el momento a nosotros de conocer al Padre, de conocer al Hijo y de conocer al Espíritu Santo. Y de ahí en adelante estamos en ese tiempo para alinearnos en el tiempo de Dios y cumplir su voluntad. Porque, como les dije, el tiempo kairos de Dios es el tiempo en el cual Dios viene a cumplir su voluntad aquí en la tierra. Y su voluntad es que lo conozcamos. Su voluntad es que nadie se pierda. Su voluntad es que todos lleguen al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Él. Ese es el deseo de Él. Así que, ¿ustedes creen que Dios ha querido que conozcamos sus tiempos pasados? ¿Creen ustedes que Él quiere que conozcamos los tiempos actuales? ¿Creen ustedes que Él quiere que conozcamos los tiempos que vienen? ¿O Él es un Dios que no habla? ¿Es un Dios que lo esconde todo?
Hay muchos misterios en la Biblia que están destinados únicamente para aquellos que Él quiere que se les revelen, que somos nosotros sus hijos. Premisa número 1. Este es uno de los versículos que se ha vuelto uno de mis versículos preferidos cuando yo entendí lo que Dios quiere y el propósito de Dios quiere desde hace mucho tiempo. Apúntenlo. Isaías 46:10. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y en la Reina Valera porque cambia un poquito, pero el concepto es el mismo. Dice, yo que anuncio el porvenir desde el principio. O sea que Él anuncia lo que va a venir desde el principio. Y desde la antigüedad aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Desde los tiempos antiguos quiere decir que desde los tiempos antiguos lo que está por venir, digo, anuncio. Dice esta otra versión, anuncia, él dice, anuncio mi propósito. Anuncio mi propósito y se cumplirá y haré todo lo que yo deseo. Eso es Dios hablando a través de Isaías para que nosotros ahorita cuando los israelitas leyeron este versículo y oyeron eso y ahora que nosotros lo oímos, sabemos que a Dios le place que nosotros conozcamos los tiempos y nos situemos en qué tiempo estamos. ¿Verdad? Yo no veo a nadie aquí en short ni en pantaloneta, ¿verdad? Ni soplándose nada. ¿Por qué? Porque no es tiempo no estamos en verano. Si no hubiéramos venido vestidos diferentes. El conocer el tiempo nos ayuda a vestirnos, a caminar y a cumplir cosas diferentes. Miren, no sé si le llegó un chat a ustedes de lo que está circulando ahorita de la órbita terráquea, la rotación de la Tierra y la traslación de la Tierra para cumplir las 4 estaciones que se marcan en algunas latitudes, en el cual se medían los años, no como ahora. Solo contaban las estaciones, los inviernos, que eran a nadie se le podía pasar un invierno, ¿va? Entonces, ¿cuántos años tenés tú? Pues 50 inviernos, ¿va? Porque es la forma, hasta que vino el tiempo en que el hombre tuvo la capacidad de empezar a contar el tiempo cronos. Que es el cronos, es de cronómetro, ¿va? Que es un reloj que va contando el tiempo. Y entonces, todo esto es el propósito de Dios, es que nosotros conozcamos los tiempos. Y si no conocemos los tiempos, vamos a andar más perdidos que ya saben quién, ¿va? ¿Verdad? Entonces, miren, pues, ¿a quién le gusta andar perdido? ¿A quién le gusta hacer el ridículo? A nadie, ¿va? ¿Por qué? Porque si uno conoce los tiempos, conoce todo, tiene sabiduría. Y Dios quiere que seamos sabios, ¿verdad? En su tiempo, que conozcamos. Miren, al conocer los tiempos, se mete un elemento, que es el elemento más importante, que es obedecer. A veces a uno le dicen, mira, no vayas en ese tiempo, porque no te va a ir bien, el clima es pesado, ¿verdad? Pero a veces uno dice, no, yo voy a ir porque yo soy pilas, ¿va? Entonces, a mí no me importa si llueve, ¿verdad? Porque no aceptamos a veces consejo. Pero miren, Esther, al saber y obedecer el tiempo en que estaba, Dios salvó esa generación. Si Esther no hubiera obedecido eso que le tocaba hacer, que no fue fácil, no se hubiera salvado esa generación. Pablo,
cuando Cristo se le presentó en Hechos 9, y cuando él ya se dio cuenta quién estaba hablando, lo que dijo fue, reconoció y dijo, Señor, dijo, ¿qué hago? Siendo Pablo un fariseo de fariseos, abogado, ciudadano romano, tenía todas las características para hacer lo que él creía porque conocía la ley. Conocía la ley y los profetas. Los hijos de Isaacar que todos mencionamos. Primera de Crónicas 12:32. Los hijos de Isaacar tuvieron que ser fieles a David, pero hicieron una transición para no meterse en problemas entre Saúl y David. Sabían ellos cómo iban a transicionar ese tiempo. Y luego pasamos a David, ¿verdad? En 1 Samuel 24, del 4 al 6, yo les voy a parafrasear todo eso. David pudo haber matado a Saúl en ese momento, porque en ese momento hasta los mismos hombres de David le dijeron, he aquí el día que dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tus manos y harás como a ti te pareciere. Le dio la oportunidad de matar a Saúl, ¿verdad? Pero ¿qué hizo él? A pesar de que sus hombres le dijeron, mira, ahorita es el momento, mátalo, ya de una vez arreglas el problema. Si él te anda siguiendo y ahorita Saúl es tu enemigo. Lógicamente, en lo terrenal, él tenía todo el derecho de matarlo, pero él reconoció un tiempo en el cual él había sido ungido, o no ungido, sino que escogido, más o menos a los 16 años, cuando él era el pastor de las ovejas, olvidado por su padre y por su familia, pero cuando Samuel llegó, él dijo, no, aquí falta uno, que era David. Él entendió ese tiempo y él estaba en otro tiempo difícil, pero él no se aprovechó de ese tiempo porque él ya sabía que había un tiempo kairos de Dios. Y fíjense que tal vez una de las características que tenía David, por eso le decían que él era como conforme al corazón de Dios, él era porque era fácil de que él se arrepintiera, que se tirara al piso y reconociera que Dios era el Todopoderoso. Pero también la otra característica era que él era entendido en los tiempos. Pero uno puede cambiar y hoy pensar de una forma, mañana de otra y pasado de otra y en 3 años otra. Luego, ya cuando David era rey, y ahí ya estamos en 2 de Samuel 11:1, ahí cambió la cosa. ¿Por qué? Porque David había madurado en unas cosas, pero se salió de tiempo. Vamos a leer, dice, aconteció al año siguiente en el tiempo, fíjense que aquí estamos hablando hoy de tiempos, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, dice que David envió a Joab y a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas, pero David, dice, se quedó en Israel. Y sucedió, dice, que un día al caer la tarde, fíjense que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Quién se levanta de su lecho al caer la tarde? Solo los reyes, ¿verdad? Pueden hacer lo que quieren. Los demás tienen que trabajar. Pero el rey puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Mas, sin embargo, él se salió de ese tiempo. Y no le vamos a echar la culpa al tiempo, que el tiempo tuvo la culpa, pero dice, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado o sobre la terraza de la casa real y vio una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ahí le pongo puntos suspensivos y ustedes ya saben la historia. Ahora, ¿en qué tiempo individual estamos nosotros?
Ahora háganse ustedes la pregunta. ¿En qué tiempo estoy yo ahorita? Yo sé que hay unos que están en tiempo de ser abuelos, otros están en tiempo de ser papás, otros están en tiempos jóvenes. ¿Qué se me hizo el joven? Ya se fue. Otros jóvenes están anhelando ser hombres, ¿verdad? Otros estamos anhelando ser abuelos y otros no se quieren casar. ¿Por qué? Porque no es su tiempo, ¿verdad? Entonces, pero como para todo hay un tiempo, ¿en qué tiempo estamos individualmente? Va la pregunta. Vamos a ir viendo tiempo individual, tiempo de familia, tiempo de iglesia y tiempo de nación. Y entonces tenemos que ajustarnos nosotros al tiempo de Dios y no decir, mira, bueno, Dios, vení ya, o vení mañana, o hace esto, o hace el otro, porque aunque lo digamos, Dios no nos va a hacer caso, pues. ¿Verdad? Entonces, lo que sí podemos nosotros hacer con el tiempo, lo único que podemos hacer nosotros con el tiempo es ser buenos mayordomos del tiempo. Es lo único que podemos hacer con el tiempo. Estamos siendo buenos mayordomos con nuestro tiempo individual de adoración, de oración y de leer la palabra, que es lo que el fundamento que estamos sentando nosotros en la iglesia, para que esa base nos permita estar en este tiempo totalmente enfocados en lo que nos toca hacer individual, como familia y como nación, como iglesia y como nación. Entonces, estamos siendo diligentes con nuestro tiempo en el servicio a Dios, en el servicio al prójimo, en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos. Porque, miren, estamos en un tiempo tan crucial en que sabemos que hay una agenda, Dios tiene su línea de tiempo, Dios tiene una agenda, pero también afuera hay una agenda, la agenda del maligno. Sabemos que el mundo está bajo la potestad de Satanás. Eso lo sabemos todo. Ya ni el versículo hace falta decirlo porque es bíblico que allá afuera el que gobierna es otro. Entonces quiere decir que si el que nos gobierna es el príncipe de paz, nosotros tenemos que andar en esa paz, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tiempo estamos? Miren, ya no es tiempo, óiganme, ya no es tiempo de que andemos amargados, ya no es tiempo que andemos con falta de perdón y que andemos estresados, porque la Biblia dice, por nada estéis afanosos. En otra versión les diría, la versión actual diría, por nada estéis estresados, sino sean conocidas todas vuestras necesidades delante de mí. Hay un tiempo en el que tenemos que estar totalmente ya sabios, de tal manera que no tengamos, que eso no nos consuma el tiempo, porque el tiempo ya es corto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ya el tiempo es tan corto, pero tan corto, que ya no tenemos ese tiempo de andar perdiendo nuestro tiempo, sino que siendo buenos mayordomos del tiempo que queda. Y ya vamos a hablar de algunos tiempos específicos. Vamos a ir a Daniel, pero antes de eso les voy a mencionar el Salmo 31:15. Salmo 31:15. Por eso es que David era así, dice, en tus manos están mis tiempos. Él dijo rápido. Entonces, ustedes van a decir, díganle ustedes al Señor, en tus manos están mis tiempos, no en las mías. O sea, no depende de nosotros, depende de Él. Otro ejemplo. Mire, pues,
Daniel supo que faltaba poco tiempo para que se cumplieran los 70 años de cautiverio. Daniel 9:2. ¿Por qué? Porque él leyó que en Jeremías 21:15 y 29:10 decía que eran 70 años de cautiverio. O sea que Daniel se adelantó y él supo y empezó a orar y a clamar. Y ustedes ya saben la historia, que ellos fueron liberados y a través de Nehemías y todo eso reconstruyeron los templos de Jerusalén y pudieron ellos, sabiendo los tiempos, específicamente Daniel, pudo decir, bueno, ya falta poco. Y yo hoy, que ya sabemos, les puedo decir, miren, ya falta poco. Ya falta poco. Vamos a ir, miren, pues, ¿qué pasó con los judíos en tiempos de Jesús? Lucas 19, 41 y 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, ¿de qué ciudad? Jerusalén. Al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también conocieses, al menos en este tu día. Miren, hay minutos, hay segundos, hay días, hay semanas y hay años. Y él está diciendo, si al menos conociesen en este tu día, que era lo que iba a pasar, quiere decir que lo que venía estaba cerca. Lo que conocieses en ese tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos. Ciertamente ellos estaban cegados, pero no reconocieron, a pesar de que eran fariseos y que sabían las escrituras y que subían la palabra, y no reconocieron el tiempo de la visitación. Porque vendrán sobre ti, dice, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y en el 44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Quiere decir, que es lo que yo les dije al principio, si no conocemos el tiempo kairos de Dios, nos vamos a perder ¿de qué? De su visitación. Y usted cree que Dios nos quiere visitar. ¿Para qué nos quiere visitar Él? ¿Cómo? Nos quiere visitar porque nos tiene que decir algo, nos tiene que extender su misericordia, nos quiere extender su favor, nos quiere extender su revelación y nos quiere hacer entendidos en los tiempos. Entonces, imagínense lo que le pasó a los judíos hasta la actualidad. No quedará piedra sobre piedra. Mateo 24 es lo que también habla ahí. Y él les profetiza la destrucción de Jerusalén. Y en el año 70 se cumple esa profecía cuando Tito, el hijo o el sobrino del César Vespasiano, llegó y derribó. Y desde el año 70 hasta 1948, Israel dejó de ser una nación. Imagínense cuántos años son. Alguien que saque la calculadora ahí. Desde el año 70 hasta el 14 de mayo de 1948, Israel dejó de ser una nación. Pero también fue escrito que en un día iba a nacer una nación. 1878 años. Miren, cuando Cristo nació, tuvo su ministerio, murió hasta los 33 años y medio, y de ahí se genera un tiempo. Se genera el tiempo de la gracia, se genera el tiempo de la salvación, que aún los mismos judíos no iban a ser salvos si no era a través de Cristo. Yo pensé que Cristo iba a tratar antes de la gracia, Él trataba con los judíos de una forma, pero ya
Cuando Cristo vino, ya todos entramos en el mismo barco. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ellos tenían un velo. Y no se les va a quitar el velo hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces, Eclesiastés 3:1. Iba a leer solo un pedacito, pero yo creo que vamos a leer todo por la guerra de Ucrania. Vamos a leerlo todo. Dice, todo, vamos a empezar, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere es todo lo que se ve. Debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Miren, estaba viendo un estudio que dice que aproximadamente solo 30 años la humanidad ha vivido sin guerra total. Y tiempo de llorar, así como tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de ser propios, o sea, de comportarnos bien, pero hay tiempo también de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Si nosotros queremos retener a nuestros hijos cuando es tiempo de que se vayan, vamos a estar fuera de tiempo y vamos a sufrir. Hay tiempo que se casan y se van, ¿verdad? Y es tiempo de dejarlos que ellos hagan su vida y sin meterse uno mucho. Ayudarlos, sí, todo el tiempo, pero ellos ya son aparte. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Mira, eso de los tiempos de hablar y callar es fabuloso. Porque hay un proverbio que dice, el que habla de más, mete la pata, así dice el versículo. Así, traducido ¿verdad? El que habla de más siempre mete la pata. Miren, pues hasta ahí tiempos de amar y tiempos de aborrecer, tiempos de guerra y tiempos de paz. Entonces, como todo tiene un tiempo, y hablamos de esa premisa que Dios quiere que todos estemos entendidos en esos tiempos, y hablamos de eso, ¿qué significado tienen los diferentes tiempos? Depende de qué, depende de muchas cosas. Depende de la edad que uno tenga, depende de la circunstancia que uno esté viviendo y por lo tanto no es lo mismo el tiempo del embarazo. No es lo mismo, el tiempo del embarazo se puede medir en meses, semanas, días, minutos y segundos. Y todos le dicen, mire, van a ser tal fecha, pero la verdad que nadie sabe, ¿verdad? Y de lo que sí estamos seguros, que nosotros no podemos saber cuándo queríamos nacer, ni cuándo queremos morir, ¿verdad? Y tampoco escogimos a nuestros padres. O sea que realmente podemos entender que nosotros no somos dueños de ningún tiempo. Entonces nos tenemos que alinear a los tiempos de Dios. Entonces no es lo mismo. Veamos en Gálatas 4, del 4 al 7. Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mire pues, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, a los judíos, a fin de que recibieran, o ya después para nosotros, que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si también hijo, herederos de Dios por medio de Cristo. Ese es el tiempo en el que estamos nosotros ahorita. Se cumplió cuando Jesús vino en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y bajo la ley, para que nos redimiese a nosotros, a fin de que recibiésemos la adopción. Por eso nosotros dimos este seminario de la paternidad de Dios, porque en el mundo, todos los que están, fíjense, pues, todos los que están en el mundo son huérfanos, por definición. Los que no conocen a Cristo no han conocido al Padre. Eso es bíblico. Pero nosotros que ya conocemos al Hijo, automáticamente conocemos al Padre y recibimos ese espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba Padre. Pero el problema es que todavía muchos cristianos, y a mí me costó reconocer que yo tenía un Padre 24 horas. Y por eso pusimos esa alabanza que los que vinieron tarde no la oyeron, la vamos a poner. Porque cuando uno reconoce que tiene un Padre que lo ama, que lo cuida, que tiene control de uno, que Él es el dueño del oro y la plata, que tiene todo, nos hace sólidos en nuestra fe. Y cuando ya tenemos ese espíritu de adopción, entonces ya caminamos con una identidad diferente. Entonces ya no somos aquellos que queremos ser alguien más de lo que somos, sino que tenemos una identidad propia, un ADN propio, creados a imagen y semejanza de Dios. Vamos llegando al punto que quiero llegar. Romanos 5:6. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Si Él vino a morir por los impíos, ¿quién de nosotros daría la vida por un pecador? Nosotros decimos, bueno, yo voy a morir por aquellos o voy a dar a mi hijo por aquellos que son pecadores. Cuando nosotros empezamos a reconocer ese tremendo sacrificio, que es otra cosa que a veces cuesta, entonces ahí podemos entrar en ese tiempo en el que yo les digo individual, que no es lo mismo el tiempo del embarazo, como les expliqué, no es el mismo para alguien que está preso. Ustedes imagínense ahorita a alguien que esté preso. ¿Qué estaría haciendo un preso ahorita? Estaría contando los días que le faltan para salir y tener su libertad. Y si tiene cadena perpetua. Y solo imagínense eso. En cambio, imaginémonos qué estamos haciendo nosotros. Somos libres. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos ha hecho libres, porque el Espíritu nos ha hecho libres. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Podemos tener la paz. Podemos tener todo lo que sabemos que podemos tener de Cristo. Entonces no es tiempo de quejarnos, mis hermanos. Se acabó el tiempo de la queja. Y entonces, mire, yo me estaba haciendo bolas con un problema hace tiempo. A la de decir, enojo, cólera con pastores, políticos, maestros, con todo el mundo. Porque uno veía que no hacían lo correcto. Pero me dijo, cuando el Señor estaba, me dijo, ¿por qué te haces bolas? Me dice, si yo ya los perdoné. Yo ya los perdoné y vos estás haciendo bolas. ¿Verdad? Miren, cuando Dios perdonó a David, ¿qué no hizo? Que David
que nosotros no hemos hecho nada de lo que hizo David, ¿va? Y Dios lo perdonó. Pero después fui a buscar a Acab, que fue uno de los reyes de Israel, que fue lo peorcito. Y después adelante leyendo encontré que Dios lo perdonó. Y entonces dije, bueno, entonces es bueno saber el tiempo en que eso pasó, qué hizo, por qué lo perdonó. Algo terrible. Que ni ustedes ni nosotros hemos hecho nada de eso. Entonces ya no es tiempo de estar amarrados en la falta de perdón. Y aquí quiero llegar a la parte individual. Ya no es tiempo de que estemos en este tiempo con amargura. Hay tiempo para llorar. Yo sé que aquí hay familias que han perdido seres queridos desde que pensó la pandemia, y por la pandemia y por otras cosas. Y es cierto, hay un tiempo para llorar, pero hay un tiempo para soltar también y dejarlos ir. Ya se fueron, están donde tienen que estar. ¿Verdad? Porque tampoco a nosotros, uno quisiera que todos se fueran al cielo. ¿Verdad? Todos, igual que Dios. Entonces, Primera de Pedro 1 del 10 al 12. Entonces, tenemos que estar nosotros, no es lo mismo, ya vimos que el que está preso, no es lo mismo el novio que se va a casar, que ya se quiere casar, ¿verdad? No es lo mismo el niño que espera la Navidad para su cumpleaños, o el adolescente que quiere ser hombre, o lo que más nos asusta, la muerte, la quiebra. Hay cosas que nos asustan. Pero aún hasta para la muerte hay solución. Y nosotros la conocemos y la sabemos. Entonces nosotros que ya conocemos los tiempos, lo que viene, dónde está nuestra morada, no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos de los cielos. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Miren pues, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Inquirieron quiere decir investigar, indagar, y aquí dice diligentemente acerca de la salvación. En el 11 dice escudriñando qué persona y qué tiempo. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Pero a pesar de eso, ellos estaban indagando, estaban investigando qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Entonces todo está ordenado según la cronología y el tiempo kairos de Dios. En Isaías 53 todos sabemos que es donde se habla de los sufrimientos de Cristo. Y ustedes saben que ese capítulo de Isaías 53 dentro del grupo judío se le llama el capítulo escondido. El capítulo que se saltean los rabinos de judíos. Yo no sabía eso, me puse a investigar por qué los judíos se perdieron el tiempo de su visitación. ¿Por qué se la perdieron? Y entonces hay un grupo de cristianos que están evangelizando en Israel y empiezan a abordar en la calle a gente, ahí le preguntan, mire, pero entran muy respetuosamente y le dicen, mire, ¿usted conoce la Torah? Sí, conozco la Torah. ¿Y usted sabe qué dice el capítulo 53 de Isaías?
de Isaías. Sí, dice, sí sé. ¿Y usted quién cree que es ese de quien están hablando ahí? Dice, pues fíjese que no sé mucho ese porque ese casi no me lo enseñaron. Me enseñaron los otros, pero ese se lo salteaban. ¿Verdad? Y así empiezan a investigar y todos decían algo parecido. Y los van llevando y ustedes le dicen, ¿ustedes han conocido alguno que se parezca a algo que haya pasado, algo parecido en la antigüedad y en la hora? Y aunque según ellos dicen que no saben de Jesús, pues díganme a alguien, los empiezan a llevar y algunos empiezan a decir, mire, pues hay un profeta, dice, que le decían Jesucristo. De ese sí se parece a algo que le pasó a él, parece, ¿va? Pero no estamos seguros. Y me han dicho que ese no es. ¿Verdad? Entonces, reconocer ese tiempo en el que los profetas dijeron todo eso, dicen que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y en el 12 dice, a esto se les reveló no para sí mismos, sino que para nosotros, ya que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los profetas que profetizaron en ese tiempo, obviamente no sabían que era para ellos, era para otro tiempo. Ellos solo eran encargados, reciben la palabra y la hablan. Daniel, cuando andaba buscando el tiempo en que iban a salir del cautiverio de Babilonia, él no andaba pensando que de ahí en el capítulo 12 o en el mismo 9 al 12 él iba a recibir las 70 semanas de Daniel, el fin de los últimos tiempos. Pero él, por andar buscando, cuando ellos iban a salir de la cautividad, Dios le mete algo más. La semana 70 de Daniel, que es los últimos 7 años del Apocalipsis. De todas maneras son tiempos. Tiempos, semanas, años, días, meses. Hasta los ángeles anhelan mirar esos tiempos. Yo no sé por qué los ángeles estarán contentos que se cumpla la profecía. No sé si ustedes lo saben, pero yo no lo sé. Pero se me ha empezado a imaginar. Cuando uno ya empieza a leer, empieza a imaginarse cosas, ¿verdad? Yo creo que los ángeles ya han de estar cansados de estar cuidando a tanto terrícola, ¿verdad? Y dirán, Señor, mira, ya danos, que venga el milenio ya, por favor, porque, ¿verdad? Estos no conocen los tiempos y se van a meter donde no tienen que estar y entonces yo algo así me imagino, porque ellos anhelan ese tiempo si ellos están en el cielo. Apocalipsis capítulo 4, los 24 ancianos y todos los ángeles están diciendo, santo, 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 santo. Están adorando. ¿Por qué? Porque están viendo hacia abajo y están viendo la gran tribulación y dicen, Señor, de lo que nos salvaste. De lo que nos ha salvado el Señor. Entonces, ¿en qué tiempo estamos individualmente? ¿En qué tiempo está Dios? ¿En qué tiempo estamos nosotros? ¿Estamos acudiendo nosotros a las santas convocatorias? Por eso enseñamos el año pasado las fiestas judías y ahora vamos a seguir en su momento a estudiar las fiestas más importantes, no para que nos volvamos religiosos de celebrar una fiesta, sino que entendamos que
tenemos que hacer el tiempo de Dios y la visitación para que no nos perdamos el tiempo de su visitación. Miren, Dios profetizó a través de los profetas, y a mí me ha tocado que enseñarles que en Hebreos 1, ahí habla que en otro tiempo Dios habló a través de sus profetas, pero en este tiempo es a través de su Hijo Jesucristo. No es que anulemos las profecías, no, pero ahora Jesucristo en todo el Nuevo Testamento, en los evangelios, es Cristo hablando a su iglesia, porque estamos que en el periodo de la gracia. Entonces, si Dios profetizó el lugar, el tiempo en el que iba a nacer la Virgen, en el que iba a ser una mujer, el lugar, ¿por qué actualmente ahora no nos da curiosidad, o sí curiosidad? ¿Cuándo será? Los apóstoles le preguntaron a Jesús. Es lógico preguntar, ¿y cuándo será eso, Señor? Le hicieron 3 preguntas en Mateo 24. Y él les empezó a decirlos. No quedará piedra sobre piedra, porque les acaba de hablar, estaban hablando de Jerusalén. Pero después le preguntan de los tiempos y de tu segunda venida. Ellos ya querían saber. Es necesario entender y saber en qué tiempo estamos. Y a veces nos da pereza, o nos da temor, o nos da miedo. No leamos el Apocalipsis porque es muy complicado, difícil de entender. Pero si al empezar dice, bienaventurado los que leen este libro, lo oyen y lo cumplen. Estamos tratando nosotros de empezar a enseñar o a reenseñar, porque ya sabíamos algunas cosas, pero cuando uno lo lee, te vas enfatizando y enfocando en los tiempos y dices, con razón estamos así. Antes de Cristo y después de Cristo. Hasta los ateos dicen eso, no les queda otra. Hasta los ateos dicen antes de Cristo y después de Cristo. Pero ahorita estamos en el tiempo en que ahora le están diciendo antes de la era y después de la era. ¿De cuál era? Quieren, ahorita estamos, ese espíritu del anticristo que se ha levantado, sacó a Cristo de las iglesias, sacó a Cristo de los colegios, sacó a Cristo de los gobiernos, sacó a Cristo, quieren sacar a Cristo de todos lados. Ese espíritu del anticristo es viejo, no es nuevo. Es un espíritu, aparte es el anticristo y el falso profeta que van a venir. Pero eso del anticristo, de lo que se va a formar, nosotros tenemos que estar preparados y entendidos. Por eso les digo que ya no es tiempo ni de quejarnos, ni de lamentarnos, sino que es tiempo de cumplir el llamado individual, como familia, como iglesia y como nación. Porque ya no hay tiempo para otra cosa. Vamos a terminar aquí. Hebreos 10, 23, 28. Hebreos 10, 23 y 28. Dice, eso es para este tiempo. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
¿A qué día creen ustedes que está hablando aquí? Miren, yo les aconsejo, porque hay muchos sinónimos, de que ustedes, es fácil googlear ahí, ¿qué es el día del Señor? ¿Cuál es el día de la segunda venida? ¿Cuál es el día de la tribulación de Jacob? Hay muchos sinónimos. Entonces ahí podemos saber a qué se refiere esto. ¿Cuánto más? Imagínense que esto fue hace 2000 años. Entonces ahora sí les puedo decir cuánto más si sabemos ahora que ahora sí el día está más cerca. Porque dicen, porque si pecamos o si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una renda o expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Afortunadamente nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia y tenemos acceso al arrepentimiento. Y aún con relación a la muerte, para aquellos que en este tiempo han perdido seres queridos, tenemos que reconfortarnos mutuamente, sabiendo de que en 1 de Tesalonicenses 4:13 al 18 está la respuesta. Y así que yo les puedo decir, repitiendo lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza que es la que anhelamos, ese tiempo de redención que está cerca. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo creo que este es el tiempo más preciso de alentarnos con estas palabras. Porque miren, Pablo creo que se incluyó ahí, porque ellos estaban siendo perseguidos. Y dice, bueno, definitivamente esto sí ya es ese tiempo. Pero la palabra dice que en el mundo tendréis tribulación. Pero no se refiere a los 7 años de la gran tribulación. Algunos sacan de contexto algunos versículos y dicen que el Señor, que hasta que perseveremos. Pero ese versículo está en otro contexto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo creo que el llamado es un llamado al arrepentimiento primeramente, llamado al servicio, llamado al compromiso de cumplir la gran comisión y de esperar en la voluntad de Dios. Ya no esperar en el tiempo nuestro, porque no es Dios el que se tiene que acomodar a nuestro tiempo, sino que nosotros tenemos que entender en qué tiempo estamos individualmente. Quiero que se pongan de pie un momentito. ¿Qué le pasó a Sara cuando quiso ayudar a Dios para adelantar los tiempos?
Hay otros ejemplos en los cuales nosotros le queremos dar una manita a Dios para adelantar los tiempos. Y como vimos que David le dijo a Dios en el Salmo, mi tiempo está en tus manos. Entonces yo quiero que oremos eso y que le digamos, Señor, mi tiempo está en tus manos. Como dice la palabra, solo tú sabes el día y la hora del arrebatamiento y de la segunda venida. Pero también solo tú sabes el tiempo que nosotros que estaremos aquí en la tierra. Solo tú sabes si nosotros somos la última generación, la generación que no pasará. A veces yo me he sentido tan seguro y sí le he dicho, gracias Señor, porque yo sé que yo soy de la generación, pero la verdad que eso es lo que yo quisiera. Pero lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros es que esperemos y cumplamos la voluntad de Dios. Así como David supo esperar desde los 16 años hasta los 29 años que fue ungido, obedeció el tiempo de Dios con paciencia. Porque si nos adelantamos, no vamos a estar en el tiempo de Dios. Salmo 27:14 dice, espera en Jehová. Recuérdate que la paciencia es un fruto del Espíritu y no es en tu tiempo, es en el tiempo Kairos de Dios, que es una visitación que viene directamente del cielo a la tierra. El año pasado, por primera vez que yo me recuerde, para Pentecostés, estudiamos Pentecostés y entendimos que era una visitación así como en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino y nos congregamos aquí nosotros. Porque sabíamos que era una fiesta, que tiene un portal de tiempo programada para que Dios nos visitara y nos diera más de su gracia, de su presencia, de su amor. Así que te pregunto, ¿cuál es tu tiempo? ¿En qué tiempo estás tú hoy con el Señor? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de adoración? ¿Cómo está tu tiempo de palabra? Que son las únicas 3 cosas que te van a sustentar y te van a mantener de pie en este tiempo. ¿Estás en tiempo de negación? Todos estamos en tiempos distintos, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a las circunstancias que estamos pasando. Cuando éramos niños, pensábamos como niños y nos comportábamos como niños. Pero ahora que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos el Espíritu de adopción, que podemos discernir, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que aquel que no esté derribando toda fortaleza que se está levantando en contra del conocimiento de Cristo y que se le han metido argumentos, pensamientos en su cabeza de incredulidad, pensamientos de mal y no de bien, que están bajo tentación fuerte, Padre, que están bajo tentación que no han podido dominar.
Nada que está bajo la tierra puede ser oculto. Padre, yo sé que tú conoces nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y hay pecados ocultos que solo tú sabes, Señor. Y hoy es tiempo de arrepentimiento, porque estamos en el periodo de la gracia. Y en el periodo de la gracia, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, día a día, semana a semana y año a año, es tiempo de arrepentimiento. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, para aquellos que ya te conocen, que estamos aquí, o si hay alguien que está aquí que nos está visitando por primera vez y que no sabe de qué Dios estamos hablando o de qué Cristo estamos hablando y que no tiene certeza de su salvación hoy, si tú ahí donde estás parado o sentado, si estás aquí o si estás viéndonos por las redes sociales, hoy es tu tiempo. Hoy es el tiempo de tu visitación. Porque si no has nacido de nuevo, hoy es tu día, que el Señor ha preparado de antemano para ti. Para que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares tus pecados y te arrepintieres de tus pecados y orares y te arrepintieres, serás salvo. Si tú haces esta oración, recibirás la vida eterna. Y después entenderás lo que tendrás que entender. Pero hoy es un nuevo día, es un nuevo de nuevas, un día de arrepentimiento, un día de salvación para aquellos que no te conocen. Padre, yo oro, Señor, porque aquellos que están oyendo, que no conocen, Señor, el Espíritu Santo, Señor, los lleve al arrepentimiento, los lleve a reconocer su pecado, a pedirte perdón y a entregar su vida a ti, Señor, para que su nombre sea anotado en el libro de la vida. Y para aquellos que te conocemos, Señor, ayúdanos, Padre, a reconocer el tiempo en que estamos, a ser obedientes y dar ese paso, Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque todavía estamos en el tiempo de la gracia, en la cual tenemos libre acceso a ese trono de gracia y de misericordia. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo de murmuración, no es tiempo de quejarse, no es tiempo de falta de perdón, no es tiempo de ociosidad, no es tiempo de ser malos mayordomos de nuestro tiempo, que es de lo único que tenemos control. ¿Cómo uso mi tiempo? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Padre, porque al que mucho se le es enseñado, mucho se le es demandado. Y los que sabemos en qué tiempo estamos, ayúdanos, Padre, a cumplir esos tiempos individual, como familia, como iglesia y como nación. Padre, yo te bendigo, Señor, por esta congregación, porque los 7 espíritus de Jehová que van cargados de sabiduría, Señor, sabiduría que viene de lo alto,
nos quita toda la sabiduría terrenal que es diabólica. Y solo viene tu sabiduría, tu entendimiento, tu revelación, para que perseveremos, Señor, en este tiempo. Él no va a poner ninguna tentación mucho más grande de la que puedas salir, sino que Él conjuntamente te dará la salida.